En la acción legal tendremos el tema los alimentos de hijos no reconocidos por el padre. Tendremos el estudio a la doctoranda Cristina Mariana Lizaola Pinales. Ella es la juez segundo de juicio familiar oral en el segundo distrito judicial. Este programa va a estar bueno. No le cambie. Acción legal. La pensión alimenticia no solo comprende el dinero para la comida, sino de todos los recursos necesarios para adquirir también ropa, calzado, medicinas, esparcimiento, educación, útiles escolares. Pero ¿qué pasa con aquellos hijos cuyos padres nunca han reconocido su paternidad? ¿Puede exigírsele que pague una pensión? Veamos más acerca de este tema. Como cada semana, una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, los alimentos de hijos no reconocidos por el padre. Tenemos en el estudio a la juez segundo de juicio familiar oral en el segundo distrito judicial del Estado, la doctoranda Cristina Mariana Lizaola Pinales. Mi querida juez, qué gusto que estés aquí en Acción Legal. Muchas gracias por la invitación, doctor. Quiero decirles que Cristina fue alumna mía del doctorado, una alumna destacada, y es la juez más joven que tenemos en el Estado. Muchas felicidades, muy contento que estés aquí, mi querida Cristina. Muchas gracias, doctor. Igualmente, de contribuir académicamente y desde la perspectiva del Poder Judicial del Estado, sobre todo. El tema que nos ocupa son los alimentos de hijos no reconocidos por el padre. ¿Tienen derecho los hijos a recibir alimentos por un padre que no lo reconoce o ignora su paternidad? Así es, bajo un principio de igualdad y no discriminación conforme al artículo 4 constitucional, pues los hijos que no tienen reconocida su paternidad por parte del padre, sí tienen derecho a exigir los alimentos. Y en caso de que se niegue en forma extrajudicial, ¿cuál es la forma de poder llevar a cabo la demanda de alimentos? La paternidad se finca a raíz de un reconocimiento voluntario o bien de manera forzosa. En caso de que el padre se resista ante la madre a reconocerlo como su hijo, tiene a salvo su derecho para promover primeramente un acto prejudicial sobre investigación de la filiación, en cuyo procedimiento, en esencia, se cita al padre con la finalidad de que conteste si es cierto o no la paternidad que se le atribuye. En caso de que no vierte ese reconocimiento, pues entonces se le cita por parte de la autoridad a que acuda al desahogo de una prueba de ADN. Particularmente, si no comparece al desahogo de esta prueba de ADN, la paternidad se va a presumir. Y una vez generada esa presunción de la filiación, la madre o la parte actora promovente, propiamente dicho, tiene el derecho de acudir a la vía ordinaria civil a reclamar la paternidad, es decir, la investigación sobre la paternidad con la finalidad y el propósito de que judicialmente se le reconozca al padre o se le finque al padre esa paternidad reclamada. En ese procedimiento, en el juicio ordinario civil sobre investigación de la paternidad o reconocimiento de paternidad, la madre puede solicitar como una medida provisional se fijen alimentos que perduren durante el trámite del juicio o del procedimiento, para no dejar en estado de indefensión al menor de edad. En el caso, estamos en ese supuesto de que se hizo la prueba, hay un reconocimiento. ¿Y qué responsabilidad hay, mi querida juez, cuando ha sido demandado el padre de familia y el ADN dice que no? ¿Hay alguna responsabilidad para la parte que demandó los alimentos? Pues para empezar está los gastos y costes que se hubieran generado, y con independencia de ello, como se genera en la fama o en la dignidad de la persona de a quien se le fincó la paternidad un daño, pues también se le puede demandar en determinado momento por parte del padre el daño moral. Muy bien. Estas medidas precautorias para fijar alimentos, ¿de qué forma se hace en el caso de que haya a través del ADN que haya sido positiva la prueba?
Así es, tienes 30 días a partir de que se rinde el dictamen por parte del hospital ante quien se debe de encontrar acreditado por parte de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que la parte que promovió este procedimiento pues acuda a ejercer la acción de reconocimiento de paternidad en la vía ordinaria civil, y ahí mismo solicita nada más como prestación inclusive la fijación de la pensión alimenticia, y el juez está obligado a pronunciarse en ese sentido. ¿Hay criterios para ese porcentaje de la pensión alimenticia? Como es una medida precautoria y provisional, se rige bajo los principios del procedimiento oral de alimentos. Toda pensión alimenticia debe establecerse conforme a la capacidad económica del que debe darlos y la necesidad. ¿Y un porcentaje, cuál es el criterio que utilizan en lo general? No hay un criterio determinado porque ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que no puede obedecerse a un estricto cálculo aritmético una fijación de la pensión alimenticia, sino que deben de atenderse las necesidades del acreedor y la capacidad del deudor alimentista. Y estos elementos son fluctuantes en cada caso en concreto. Si gana el tipo, porque la gente nos está viendo ahorita y más o menos quiere darse una idea de cuáles son los parámetros ya líquidos. En el caso de que gane 3,000 pesos por semana y se le demande por el reconocimiento de un hijo, pues fuera de matrimonio o una situación en el que posiblemente a veces ni sabe que tiene una existencia de un hijo, pero si está casado y tiene por sí 2 hijos, ¿cuál es el parámetro que ustedes podrían señalar en ese caso? Bueno, inicialmente la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que debe tomarse en consideración para el quantum de la pensión si el padre tuvo o no conocimiento del nacimiento de a quien se le atribuye la paternidad, tomando en consideración que de ahí va a partir la buena fe o mala fe con la que se hubiera conducido en cuanto a acatar el cumplimiento de la obligación que le atañe precisamente por su filiación. Y otro aspecto muy relevante es que se atiende precisamente si derivado de la mala fe se prolonga el juicio de reconocimiento de paternidad o de investigación de la paternidad por largos años a través de presentaciones de amparos directos, o bien también se pondera y se debe ponderar por parte del juzgador si durante ese tiempo, e inclusive antes, pues trató de aparentar una situación económica de insolvencia el padre con la finalidad de evadir el cumplimiento de su obligación alimenticia. Porque ¿qué sucede en estos casos? Si bien el artículo 311 del Código Civil establece textualmente que comprobados los ingresos fijos del deudor, pues no cabe entonces al lugar analizar los signos exteriores de riqueza, pero ello obedecería bajo un razonamiento o interpretación en estricto derecho. Pero haciendo una interpretación teológica de este artículo, es decir, atendiendo la intención que tuvo el legislador al abordar el nivel de vida que hubiera tenido el deudor alimentista en los últimos años, conllevaría en todo caso a estimar que si bien actualmente en ese supuesto el deudor alimentista ya no tiene ningún ingreso, por así decirlo, superior al que ha venido teniendo en los últimos años, para los efectos de la fijación alimenticia y bajo un principio de justicia y de equidad, debe de atenderse la fijación como si a la fecha los tuviera bajo su capacidad económica, es decir, como si no hubiera enajenado inclusive esos bienes y formen parte de su actual capacidad económica, precisamente para la fijación de una pensión alimenticia justa en aras de proteger pues al acreedor. Muy bien, nos vamos a un corte, mi estimada juez, y continuamos con Acción Legal. Tenemos en el estudio a la juez Cristina Mariana Isaola Pinares. No le cambie. Esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Entonces no Legal. es lo mismo cumplir de manera paulatina con los alimentos como te corresponde a ti como padre responsable suministrarlos, a que de repente te llegue de manera acumulada el pago de la pensión. Los alimentos de hijos no reconocidos por el padre es el tema de hoy. Y tenemos en el estudio
a la juez Cristina Mariana Lizahuela Pinales. Estimada Cristi, ¿qué pasa cuando un hijo no reconocido, o sea, pasa el tiempo de niñez, adolescente, se detecta que tiene un padre, se le demanda? ¿Qué pasa con todo ese tiempo que no recibió ese beneficio de su padre? ¿Puede demandarlo? Sí, así es. Bueno, ¿Quién demanda? puede demandar diversas personas. Puede ser el Ministerio Público como representante de la sociedad, un tutor que tenga designado o la madre inclusive. Y sí puede. Dos principios por los cuales se distinguen los alimentos es la imprescriptibilidad de los mismos y que son irrenunciables también. Por lo tanto, aun cuando ya el hijo hubiera adquirido inclusive los 17 años de edad, pues procede a la fijación de sus alimentos de manera retroactiva. ¿Hasta cuándo? Los alimentos nacen como obligación a partir de la filiación, de tal manera que la filiación no se origina con la declaración por parte del juez en el sentido de que el padre es el padre jurídicamente hablando, es decir, hasta que obre en el acta de nacimiento el nombre del padre, sino que esa obligación pues nace precisamente del vínculo consanguíneo de padre en relación a hijo y por lo tanto esta obligación se retrotrae hasta el nacimiento del hijo y por lo tanto todas las etapas de infancia, adolescente, niñez, pues procede a su fijación, efectivamente. ¿Y si está estudiando una licenciatura, continúa, ya tiene arriba de 17 años, tiene 18, 19, 20, 21, también se hace a cargo de esos gastos? Así es, porque los alimentos pues no responden a solamente suministrarlos durante la minoría de edad. Debe de atenderse principalmente los principios que, como ya indiqué, capacidad y necesidad alimenticia. Capacidad de parte del deudor alimentista y la necesidad por parte del acreedor. Dicho en otras palabras, si el padre tiene la capacidad económica de solventarle a su hijo un nivel de licenciatura, pues tiene la obligación de cubrírselo si el hijo tiene la necesidad alimenticia. Maestría, ¿no? La maestría no está obligado porque ya sería no propiamente una necesidad alimenticia por parte del acreedor, así se ha pronunciado también la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, los alimentos sí pueden cubrir el trámite inherente al título profesional por parte del acreedor. Salvo pacto contrario, ¿no? Salvo que ellos decidan continuar otorgándole voluntariamente ese beneficio, ¿no? Un rasgo distintivo de los alimentos es que la obligación de dar alimentos nunca desaparece en razón del parentesco. ¿Qué quiere decir esto? Mi calidad de hijo es lo que me da a mí el derecho de demandar a mi padre y siempre la calidad de hijo lo voy a tener. La única forma de no suministrarme alimentos es porque se suspende la obligación por yo no tener necesidad alimenticia. Si ya concluí una carrera profesional y me encuentro trabajando, yo ya no tengo necesidad alimenticia y por lo tanto mi padre no está obligado a darme alimentos. Y esa es principalmente la razón de ser de los alimentos, cubrir la subsistencia de una persona con la finalidad de que proveerle los recursos materiales y económicos para que sea productiva por sí misma. Cristi, ¿qué pasa cuando un acreedor alimentista, un padre que fue demandado por su hijo, que no lo reconocía, y una vez que le llega la demanda y le otorgan los términos para que conteste, y se declara insolvente? Ya ha pasado en la práctica jurídica en el sentido de que el padre enajena todos los bienes inmuebles, inclusive empresas que ha tenido a su nombre, con la finalidad de aparentar un estado de insolvencia y así ostentarse con la finalidad precisamente de que no se fije una pensión alimenticia muy alta. En este caso, pues el artículo 311, si bien establece que cuando no sean comprobables los ingresos fijos del acreedor, del deudor alimentista, deben de analizarse los signos exteriores de riqueza, pues artículo no debe de aplicarse de manera fría, sino que debe de interpretarse el sentido que el legislador tuvo en cuanto a que las personas que se declaran dolosamente como insolventes, es decir, que enajenan los bienes cediéndolos a favor de su cónyuge o de sus otros hijos, sin inclusive recibir algún tipo de ingreso, pues deben de analizarse la pensión alimenticia como si actualmente formara parte de su patrimonio
y no los hubiera enajenado. Además de que en este caso, pues el acreedor tiene a salvo sus derechos con la finalidad de promover la acción pauliana correspondiente una vez concluido igual el reconocimiento de paternidad y que esté plenamente determinado. Y hablaba también responsabilidad penal por tratar de sustraerse de las obligaciones pecuniarias. Claro que sí. Por abandono de persona. Por abandono de familia y sobre todo por incumplimiento de dar alimentos. Así es, entonces, bajo esa tesitura yo considero que inclusive es más gravoso para un padre que pretende evadir su cumplimiento de la obligación alimenticia, valiéndose de artimañas legales, porque la pensión alimenticia le puede resultar de millones de pesos, ya si se retrotrae al nacimiento del menor. Imagínense, es como hacer la pregunta de cuánto cuesta o cuánto ha costado la vida de una persona de 18 años de edad. Entonces no es lo mismo cumplir de manera paulatina con los alimentos como te corresponde a ti como padre responsable suministrarlos, a que de repente te llegue de manera acumulada el pago de la pensión alimenticia por todo el tiempo que no diste los alimentos. Ahí en este caso las excepciones que él pueda presentar de la mala fama de su pareja o pareja temporal o casual, eso no hay ningún atenuante. No es relevante porque atender ese tipo de circunstancias sería ser discriminatorio y atentaría contra los derechos humanos pues de la madre del acreedor en términos del artículo 1 constitucional y no sería algo digno, no sería acorde a la dignidad humana. Muy bien. Nos vamos a un corte, mi querida juez, y continuamos con Acción Legal. Este programa está bueno. Los alimentos por padres no reconocidos a sus hijos. No le cambie. Acción Legal. Más adelante en Acción Legal. Pero no es de él, pero él lo reconoce. Y luego después se separa de esa pareja y quiere demandar al padre biológico. ¿Podrá hacerlo? Continuamos con Acción Legal. Tenemos en el estudio a la juez Cristina Mariana Lizaola Pinales. Cristi, ¿cómo procede la fijación de la pensión alimenticia? Bueno, ya en definitiva debe de analizarse la edad que tiene el acreedor y paulatinamente, dependiendo de la capacidad económica del deudor, pues abordarse cada una de las etapas de vida por las que ha cruzado o atravesado el acreedor, desde maternal, donde se le suministra inclusive leche de fórmula o materna, desde la infancia, la adolescencia, y analizar el tipo de vida que el acreedor también ha tenido. Es algo muy complejo porque un principio que ha determinado muy claramente la Suprema Corte de Justicia es que los alimentos no pueden determinarse de manera estrictamente matemático. Es decir, tiene que abordarse toda la documentación que haya generado o que haya aportado la madre dentro del expediente respectivo, pues analizarla con la finalidad de abordar cuáles han sido los requerimientos que de manera muy concreta ha tenido el acreedor alimentista, o bien puede ordenarse y solicitarse la práctica de un estudio de trabajo social con la finalidad de que se aborden de manera muy especializada por parte de los peritos en esta materia las distintas necesidades que a lo largo de toda su vida tuvo el acreedor alimentista. Ok. Un caso hipotético se me ocurre ahorita, Cristi. ¿Qué pasa en aquellos casos en el que una pareja, la señora ya tiene un hijo, lo reconoce, se contrae nupcias y lo reconoce una pareja al niño, pero no es de él, pero él lo reconoce? Y luego después se separa de esa pareja y quiere demandar al padre biológico. ¿Podrá hacerlo por la situación de que ya estaba casada con una persona que le reconoció a su hijo? Bueno, el principio del interés superior de la infancia es muy versátil porque debe de atenderse los elementos particulares que hay en cada caso en concreto para determinar cuál es lo más benéfico para el niño. No importa tanto en esta materia el derecho del padre, lo más trascendental siempre es los menores de edad porque son
vulnerables y son los que requieren mayor protección por parte del Estado. En esa tesitura, si por ejemplo se trata de un niño que durante 17 años vivió creyendo que el padre es el esposo de su madre, pues no sería acorde a su interés superior de la infancia atribuirle a esa edad otro padre distinto aun cuando concuerde con su identidad biológica. Es decir, si la identidad social que se le ha dado al niño es congruente con la figura que le ha representado el esposo de la madre, pues debe prevalecer esa paternidad y no tanto la biológica. Pero si a diferencia es un niño que acaba de ser reconocido y ya es recién nacido, no tiene plena conciencia de esa identidad creada a través de los años, pues sí es factible entonces promover el juicio de contradicción de paternidad para que el padre biológico le sea reconocida su paternidad legalmente. Entonces ahí cambia los elementos en relación al interés superior del menor. Ok. Sobre esa tesitura del interés superior del niño, ¿qué participación tienen los menores en el juicio de alimentos, juicio oral de alimentos? Bueno, se ha determinado en la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en la federal como en la estatal e inclusive la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que los menores de edad tienen derecho a participar en los procedimientos jurisdiccionales y en esencia a ser escuchados conforme a su edad y madurez y no tanto conforme a una edad determinada, sino que hay que atender a cada niño y escucharlos, no precisamente porque el niño externe un deseo en concreto, es obligación de la autoridad el seguirlo, porque en términos comunes sería tanto como el niño tiene deseo de comer todos los días dulces y aunque no le es nutritivo, se le tiene que dar esa comida porque es el deseo del niño. Ello es incongruente conforme a su interés superior del menor, entonces, aun cuando se escucha su parecer, a final del día, pues si ambos padres pueden ponerse de acuerdo respecto de las necesidades que él requiere cubrir, no interfiere la autoridad jurisdiccional si es lo más benéfico para el infante, pero si los padres no pueden ponerse de acuerdo, aun y cuando sea voluntad del niño o tenga firmemente sus deseos determinados, la autoridad judicial puede ordenar algo distinto. ¿No se le puede obligar a un niño a comparecer a juicio a petición de alguno de los padres? Es que hay que distinguir entre un derecho y una obligación. Es un derecho del niño de participar. En esencia, si el niño no quiere participar, no se le puede obligar, no es una persona adulta a la cual podamos tratar con medidas coercitivas, imponerles multas y arrestos. Ante todo es una persona con pleno titular de derechos que debe de respetarse y sobre todo su dignidad e inclusive por parte de la autoridad realizar ajustes al procedimiento con la finalidad de garantizarle una vida plena y acceso a la justicia acorde a sus particulares necesidades derivadas de su minoría de edad. Entonces su participación ustedes la determinan en base a la madurez. Así es. Y a las condiciones en que está instaurado el niño. Así es. Inclusive puede haber casos en los que no es propicio escuchar a un menor de edad porque puede ser que, por ejemplo, cuente con algún tipo de alienación parental y por lo tanto lo que él llegase a expresar en relación a un tema en específico se encuentre tergiversado. O inclusive puede que en el momento actual no sean las condiciones propicias para ser escuchado. Quizás pudo haber presenciado un episodio violento que en caso de sujetarlo a que confronte a la autoridad jurisdiccional, a que sepa que lo va a escuchar la juez o el juez, pues se crea en él una situación estresante con el solo hecho de saber que va a constituirse a ser escuchado por la autoridad. Entonces hay que ponderar cuándo es el momento inclusive más propicio para que un niño pueda ser escuchado conforme al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos de niños, niñas y adolescentes. Por último, mi estimada juez, en el caso de los padres que han reconocido a un hijo a través de un ADN y entran a la tercera edad o en un estado de incapacidad y ese hijo que reconocieron tiene ahora sí la forma de económica para proporcionar alimentos, los padres pueden demandar los alimentos a ese hijo reconocido.
Un rasgo distintivo de los alimentos es la reciprocidad, que implica que quien los demanda a su vez está obligado a proveerlos a la persona a las que se los suministró mientras lo necesitó, cuando al deudor alimentista en aquel entonces pues le nazca la necesidad, de tal forma en que si el hijo pasó a ser mayor de edad por el solo transcurso del tiempo y a su vez el padre pasó a ser una persona adulta mayor, recordemos que una persona adulta mayor también forma parte de un grupo vulnerable y por lo tanto de especial protección por parte del Estado, y por lo tanto pues se presume su necesidad en términos del artículo 321 bis del Código Civil, a diferencia de una persona mayor de edad, como lo es el hijo, que no goza de esta presunción de necesitar alimentos en términos de este mismo artículo. Pues muy claro, mi querida Cristi. Espero que no sea la última vez que nos acompañes para que nos digas tus más experiencias sobre lo que sucede en un juzgado de familia. Muchas gracias por acompañarnos en Acción Legal y por darnos toda esta información que es de interés de nuestros televidentes. Muchas gracias, mi querida Cristi. Yo encantada, doctor. Entonces, cualquier duda, cualquier situación, pues puede marcar a nuestros teléfonos al 81 34 46 00, extensión 7067 o 7073, al Centro de Litigación y Mediación de la Facultad, y ahí depositaremos todas aquellas dudas que nazcan con motivo de esta entrevista a nuestra compañera, amiga, exalumna Cristina Mariana Lizaola Pinales. Hasta la próxima edición, nuevos temas, nuevos personajes que a usted le interesan. Esto es Acción Legal. Bye, bye.